Ni siquiera esperaron a que el abogado hablara. No obtendrá nada. Papá la odiaba. Eso es lo que dijo mi hermana Karen en el momento en que entré en la habitación, sin saludo, sin contacto visual, solo esa frase cortante y aguda, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran, como si ella quisiera que sonara. Hecho. Sentí las palabras aterrizar en mi pecho como un puñetazo, mi agarre en la mano de mi hijo. Eli se apretó, sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los míos, cálidos y temblorosos. Le forcé una sonrisa delgada y temblorosa, pero él sabía, siempre lo supo, ni siquiera me había sentado todavía, pero el mensaje era claro, no era bienvenida, no era familia, solo era un cabo suelto, estaban aquí para cortar por lo sano. Karen se sentó a la cabecera de la mesa, perfectamente preparada, con un traje de pantalón gris, su cabello oscuro recogido en ese moño apretado que siempre usaba cuando quería sentirse superior. Su lápiz labial era rojo intenso, la clásica pintura de guerra de Karen para una batalla en la que no sabía que me había topado. Entonces vino la voz que temía aún más. Mi tío Rick, el hermano mayor de papá, soltó una risa seca, se reclinó en su silla, los dedos entrelazados detrás de su cabeza que su sonrisa satisfecha se extendió como aceite por su rostro. Incluso su hijo sabe que ella no vale nada, murmuró Rick asintiendo hacia Eli como si ni siquiera fuera humano. Eli bajó la vista al suelo. Mi corazón se quebró un poco más profundamente alrededor de la habitación. Algunas cabezas asintieron, mis primos, viejos vecinos, amigos de la familia que no había visto en años, personas que hace mucho tiempo habían elegido bando y yo no estaba en el de ellos. Tragué saliva con dificultad. Mi garganta se sentía como papel de lija, el aire estaba viciado con el olor a polvo, sillas de cuero y cualquier perfume excesivamente dulce en el que Karen se hubiera bañado. Podía sentir mi pulso en mis oídos, fuerte, caliente, humillante. Llevé a Eli a la silla más alejada al final de la larga mesa de caoba, lejos de la mochila. La silla crujió cuando me senté. Eli se subió a mi lado, su pierna balanceándose sobre el suelo, sus manos cruzadas en su regazo como si estuviera tratando de desaparecer. Karen giró la cabeza lentamente hacia mí y cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió, pero no había calidez en ella, solo lástima empapada en veneno. Sabes que esto no tiene sentido, ¿verdad?, dijo mi hermana, Karen, con una voz suave y fría. Papá reescribió el testamento, te eliminó por completo, dijo que estabas muerta. Para el no respondí, no pude, mi lengua se sentó pesada en mi boca inútil, solo asentí levemente como si entendiera, pero por dentro. ¿Por qué vine? Pensé que tal vez habría algo, una nota, una línea, una señal, él me recordaba algo para que todo tuviera sentido. En cambio estaba de vuelta en el único lugar que me prometí a mí misma que nunca volvería, rodeado de personas que dejaron en claro que ya me habían enterrado mucho antes de enterrarlo a él, y justo cuando estaba a punto de levantarme para irme antes de que comenzaran a dividir la herencia como buitres, la puerta se abrió con un crujido. El señor Connor, el abogado de mi padre, entró en la habitación agarrando una carpeta gruesa bajo el brazo. Se veía exactamente igual, ojos cansados, pulcramente presionados y un rostro que no delataba nada. La habitación quedó en silencio, todos se sentaron un poco más derechos. Esto era todo, me preparé para la humillación, vine sin esperar nada y me iría con exactamente eso, o eso pensé, porque lo que nadie en esa habitación sabía, ni Karen ni Rick, ni siquiera yo, era que mi hijo Eli había traído algo con él y con una frase él desentrañaría todo lo que creían saber. Olvidaste el vídeo que grabó. Habían pasado 8 años desde que puse un pie en una habitación como esta con mi familia, 8 años desde que empaqué una vida que dijeron que no merecía. Me llevé a él y solo 2 a la vez y me fui sin mirar atrás, no porque quisiera sino porque tenía que hacerlo, porque cada conversación con mi padre Charles terminaba en silencio o gritando, porque cada reunión familiar se sentía como caminar descalzo sobre un cristal mientras sonreía para la cámara. Pero ahora estaba de vuelta en una habitación que todavía olía a humo de cigarro y a vieja ira. La ironía, ni siquiera sabía que me invitaron al testamento. Leyendo el sobre, apareció 3 días después del funeral, sin notas, solo la fecha, la hora y la dirección en el guión formal de Connor. Por un momento me pregunté si era un error, tal vez querían enviárselo a que no, tal vez era solo una broma final cruel, pero Eli quería irse. Me miró con esos ojos grandes y suaves, su voz tranquila pero segura.
Deberíamos irnos, mamá, dijo. Tal vez hay algo que necesitas escuchar. No sé cómo un niño de 10 años puede tener ese tipo de sabiduría, pero a veces pienso que ve el mundo de una manera que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Así que vinimos. Yo llevaba el vestido negro sencillo que no había tocado desde el funeral de mi madre y él llevaba un pequeño botón que se recogió él mismo. Le trencé el pelo esa mañana con manos temblorosas y me dijo que me veía hermosa. Él no sabía que apenas había dormido, que estaba aterrorizada de enfrentar a las personas que me habían tratado como un fantasma durante casi una década. Sabía lo que pensaban de mí. Karen, la hija perfecta, se quedó. Ella ayudó, ella cuidó de papá, se aseguró de que todos la vieran hacerlo. También contó la historia tantas veces que se convirtió en evangelio. Liora abandonó a la familia. Liora no podía manejarla vida real. Liora huyó. Nunca preguntaron por qué me fui, no lo sabían o no les importaba. El padre dejó de hablarme después de que me negué a quedarme en un matrimonio que me estaba destrozando, que cuando aparecí en su porche con él y en una maleta cerró la puerta sin decir una palabra, que la única persona que se suponía que debía protegerme del mundo se había convertido en otro muro que tenía que romper. El tío Rick no ayudó. Él estaba el eco de papá, siempre repitiendo las mismas frases amargas. La familia no se rinde, la sangre es lealtad, no vuelvas llorando. Y Karen lo absorbió todo y lo convirtió en un guión que podía usar como arma, así que dejé de intentarlo. Construí una vida tranquila para él y para mí. No teníamos mucho, pero teníamos paz y amor y risas. Aún una parte de mí se aferraba a la más pequeña y frágil esperanza de que tal vez al final papá había visto algo, lamentó algo, dejó algo atrás. Tal vez por eso abrí él sobre por qué aparecí, pero ahora sentado en esa habitación rodeado de ojos duros y sonrisas presumidas me sentí tonto por esperar que él y no hubiera dicho una palabra. Desde que nos sentamos se sentó derecho, manos en su regazo, ojos escaneando la habitación como si estuviera estudiando cada rostro. Su calma me puso un poco nervioso, como si estuviera esperando algo y entonces el señor Connor se aclaró la garganta y abrió la carpeta. Me recliné en mi silla y me susurré a mí mismo, solo supera esto. No dejes que te vean romperte. Pero Eli estaba sentado sobre algo más grande que el dolor y antes de que esto terminara probaría que era el único en la habitación escuchando verdaderamente a mi padre. El señor Connor se aclaró la garganta otra vez, como hacen los abogados cuando quieren la atención de la sala sin realmente pedirla. Se ajustó las gafas, abrió la carpeta y empezó a leer el testamento como si fuera solo otro martes. Apenas oí las primeras líneas, cosas legales genéricas, definiciones de patrimonio, declaraciones ejecutivas. Mi mente daba vueltas, no con lo que estaba diciendo, sino con lo que sabía que vendría. No diría mi nombre, todavía estaba segura de ello. Cada vez que se detenía para pasar una página contenía la respiración, como si tal vez, solo tal vez, las siguientes palabras fueran diferentes. Tal vez me sorprendería, pero no todo era los sospechosos habituales. A mi hija Karen dejó la residencia principal y todo su contenido. El rostro de Karen no se movió, pero pude sentir su satisfacción como perfume flotando sobre la mesa. Miró de reojo a su marido Neil, quien le dio un pequeño asentimiento de suficiencia, como si ya estuvieran planeando renovaciones para mi hermano Rick, la propiedad del lago y todas las acciones restantes del negocio familiar. Rick se reclinó más en su silla, brazos cruzados, barbilla alta como un rey inspeccionando su reino recién adquirido. Lo observé deslizar el cigarro de vuelta entre sus dientes y morder suavemente como si ya hubiera ganado algo. Algo para Paul, mi sobrino, la colección de coches clásicos. Paul, el primo que una vez me encerró fuera de mi propia habitación a los 9 años solo para verme llorar. Ese Paul. Me mordí el interior de la mejilla para evitar que se me agrietara la cara. Podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos calientes y agudas, pero no las dejé caer. Todavía ninguna mención de mí, ni siquiera una nota a pie de página. Luego vino la línea que había estado temiendo y como se declaró previamente mi hija Liora no recibirá una porción de este patrimonio. Allí fue simple final, como una puerta que se cierra. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Los dedos de Eli se deslizaron en los míos debajo de la mesa. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía las manos apretadas en mi regazo. Su toque me trajo de vuelta, me ancló antes de que me alejara demasiado. Podía sentir los latidos de mi corazón detrás de mis ojos. Mi piel ardía y luego vinieron los susurros bajo pero intencional. Karen dejó escapar la burla más suave. Te lo dije, le murmuró a Neil. El tío Rick negó con la cabeza como si todo fuera tan predecible. Se necesita cierto tipo de persona para alejarse de ella. Propio padre, dijo más alto de lo necesario a los demás. Los primos, los llamados amigos de la familia, no dijeron mucho, pero su silencio era igual de fuerte. Me quedé mirando la veta de la
Madera en la mesa, las líneas se retorcían y giraban casi hipnóticas, era más fácil mirar eso que sus caras, podía oír mi propia voz. Dentro de mi cabeza plana y hueca, ¿por qué vine? ¿Por qué pensé que me recordaría? Pero entonces Eli se movió, soltó mi mano y se sentó más derecho. Sentí el cambio antes de verlo. Su voz cortó la tensión como una pequeña cuchilla, suave pero inquebrantable. ¿Olvidaste el vídeo que grabó? La habitación se congeló. Karen parpadeó. Rick se giró. El señor Connor hizo una pausa, el bolígrafo aún flotando sobre la página. Me giré hacia él y la confusión inundaba mi cerebro. ¿Qué vídeo? Pregunté apenas por encima de un susurro, pero Eli no me estaba mirando al frente, firme, seguro. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño sobre blanco ligeramente arrugado pero bien cerrado. Mi nombre estaba en el frente, pero debajo estaba la letra de papá. Para el abogado, solo si se pone feo. Todavía no lo entendía, pero Eli lo hizo y de repente, por primera vez en todo el día, sentí que el equilibrio en la habitación cambiaba. Miré el sobre en las manos de mi hijo Eli. Como si fuera radiactivo, lo sostenía con tanta calma como si no fuera el objeto más peligroso de la habitación, pero mis ojos estaban fijos en la escritura en el frente, nítida, todo en mayúsculas, inconfundible, de mi padre. Para el abogado, solo si se pone feo. Bueno, se había puesto feo. Apenas podía encontrar mi voz. Eli, ¿de dónde sacaste eso? Me miró, su expresión suave pero firme. El abuelo me lo dio hace un tiempo, me dijo que lo mantuviera a salvo. Mi corazón tartamudeó. Él te lo dio, asintió. El día que lo visitamos, solo él y yo. Estabas en el trabajo. Parpadeé fuerte tratando de enfocar la memoria. Recordé ese día. Eli había preguntado si podía ir con mi vecino a dejar algo en casa de papá. Era la primera vez que lo dejaba ir sin mí. No tenía idea de que ahora hablaban siquiera. El señor Connor se inclinó sobre la mesa. ¿Puedo?, preguntó suavemente y Eli le entregó el sobre sin dudarlo. Toda la habitación se inclinó. Karen estaba entrecerrando los ojos como si no pudiera entenderlo. Rick se movió en su asiento, ya no estaba encorvado. Por una vez nadie tenía nada que decir. El sobre hizo un suave sonido de desgarro. Cuando Connor lo abrió, dentro había una unidad USB pequeña, negra común, pero mi pulso latió como si fuera una granada. Connor frunció el ceño y sacó una nota del sobre, también otra página con la letra de mi padre. Sus ojos la escanearon y por primera vez desde que entró en la habitación su compostura se quebró ligeramente, pero lo vi. No habló de inmediato, solo asintió lentamente como si algo tácito hubiera sido confirmado. Todos, Connor dijo, su voz más baja. Ahora hay un mensaje de vídeo de Charles Thomas grabado antes de la versión final de este testamento. Fue sellado con instrucciones para ser reproducido solo si esta situación se volvía polémica. Sus ojos se dirigieron a Karen, luego a Rick. Ambos se movieron en sus sillas. Karen se burló. Esto es ridículo. No dijo nada sobre un vídeo. El tío Rick se inclinó hacia adelante, voz más fuerte. Ahora ni siquiera sabemos qué hay en esa cosa. Podría ser falsa. Connor levantó una mano. Es la marca de tiempo autenticado. Reconocí la escritura y la firma y por sus instrucciones estoy legalmente obligado a reproducirlo. Conectó el USB a una elegante computadora portátil negra que estaba en el escritorio junto a él. La pantalla parpadeó a la vida. El logo se disolvió en un marco negro con una sola palabra: reproducir. El aire en la habitación cambió. Nadie habló, nadie se movió. Podía sentir los latidos de mi corazón en la punta de mis dedos. Agarré los brazos de mi silla como si pudieran evitar que flotara hacia otro mundo. Mi respiración era superficial, temblorosa. ¿Por qué papá dejaría un vídeo? ¿Por qué Eli lo hizo? ¿Qué podría querer decir ahora? Después de todo, Eli no parecía nervioso, solo se quedó quieto, ojos en la pantalla, como si ya supiera lo que venía. Karen parecía pálida ahora, sus labios estaban presionados en una línea apretada. Rick había dejado de masticar su cigarro. Quería correr, quería llorar, quería gritar, pero sobre todo quería saber. Connor presionó la barra espaciadora. La pantalla se volvió negra por medio segundo, luego parpadeó y de repente allí estaba mi padre mayor, más delgado, sentado en su escritorio con ese suéter azul marino que le compré para su último cumpleaños. El que no sabía que alguna vez había usado. Sus manos estaban juntas, su expresión no fría, solo cansada. Miró directamente a la cámara y luego comenzó a hablar. No respiré ni cuando la pantalla se iluminó, ni cuando vi su rostro, ni cuando escuché las primeras dos palabras salir de su boca. Hola, Liora. Parecía mayor de lo que recordaba. Su piel se había adelgazado, su postura, una vez orgullosa, se había suavizado, pero seguía siendo mi padre, Charles Thomas.
Sentado en ese escritorio de roble desgastado con el globo antiguo detrás del como cuando éramos niños, solo que esta vez su expresión no era severa ni distante, era humana. Si estás viendo esto, continuó, me fui y supongo que las cosas no fueron bien en la lectura. Sus manos estaban entrelazadas frente al dedos, temblando ligeramente, un pequeño hábito nervioso que yo también tenía. No esperaba paz entre tú y la familia. Sé lo que piensan de ti, demonios, sé lo que dije de ti. Bajó la mirada, tragué saliva y me equivoqué. Mi respiración se atascó en mi garganta, mis uñas se clavaron en el reposabrazos de mi silla. Él me miró, pero no pude apartar la mirada. Creí lo que Karen me dijo. Creí a Rick. Creí que te fuiste porque no lo hiciste. Me importa. No hice preguntas. No te escuché ni una vez que lo intentaste y te cerré la puerta en la cara a ti y a él, y oí a Karen moverse en su silla brusca e incómoda. No la miré, no pude. La voz de papá se quebró. Apenas pensé que ser fuerte significaba estar orgulloso, que si te alejabas era una traición, pero fuerza, la fuerza es aparecer, es proteger a tu hijo, y tú hiciste eso, hiciste lo que yo no pude. Sus ojos brillaron, los míos visión borrosa. Conocí a Eli un día cuando pasó por aquí, solo los dos. Ese niño no dijo mucho, pero cuando le pregunté por ti solo dijo mi madre es el lugar más seguro del mundo. Mi mano voló a mi boca. Te perdí, Liora, ahora lo veo, perdí a mi hija porque no pude dejar de tener razón el tiempo suficiente para amarte de la forma que necesitabas, pero no dejaré que mi último acto sea alejarte otra vez. Se aclaró la garganta y miró fijamente a la cámara, fijamente, así que cambié la voluntad. Hubo un jadeo colectivo en la habitación. La silla de alguien crujió. Rix, tal vez. Karen murmuró algo en voz baja, pero yo no podía oírlo, apenas podía oír nada más que el sonido de la voz de mi padre. Te dejé la casa a ti y a él y los ahorros, el fondo de jubilación es tuyo y un fideicomiso universitario para él, y sé que no arregla lo que rompí. Pero quiero que tengas la paz que no pude darte cuando estaba viva. Hizo una pausa y luego se inclinó un poco más cerca de la cámara. Y si están enojados, déjalos que se enojen, te lo ganaste, vives todo y nunca dejes de ser madre. Eso es más de lo que jamás logré. Se formó un nudo en mi garganta tan grande que apenas podía respirar. Estoy orgullosa de ti y te amo, Liora, siempre lo hizo, simplemente no sabía cómo demostrarlo. Y luego, justo antes de que el vídeo se desvaneciera a negro, agregó en voz baja: cuida a mi nieto, dile gracias. La pantalla se oscureció, sin música, sin transición, solo silencio puro, quieto, santo silencio a mi alrededor. Las sillas chirriaron, alguien olfateó, pero no me moví. Me senté allí, mano sobre mi boca, lágrimas resbalando por mis mejillas, sintiendo como algo que ni siquiera sabía que estaba cargando finalmente se había levantado después de todos los años de ruido, de culpa, de exilio, de silencio. Me escuchó, finalmente me escuchó, y en el silencio que siguió nadie pudo quitarme eso. Nadie habló cuando la pantalla se volvió negra, ni Karen, ni Rick, ni los primos o los amigos de la familia, que una vez sonrieron cortésmente mientras ignoraban el peso que llevaba. Incluso el señor Connor se quedó quieto, su mano congelada sobre el mouse, como si detener el vídeo también hubiera detenido el tiempo, y tal vez de alguna manera lo había hecho. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, mi mano todavía estaba sobre mi boca, mis mejillas estaban húmedas, pero no había notado las lágrimas cayendo hasta que sentí la mano de Eli deslizarse en la mía. Otra vez él no estaba llorando, solo me miró con esta pequeña sonrisa cómplice, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que la verdad finalmente encontrara una voz. Me incliné y besé la parte superior de su cabeza. Mi corazón dolía con algo demasiado grande para las palabras: amor, alivio, pena. Todos asintieron juntos. Al otro lado de la habitación, Karen se puso de pie bruscamente, su silla chirrió contra el suelo, recogió su bolso con manos temblorosas y salió sin decir palabra. Su esposo se irritó detrás, rojo en la cara, murmurando algo bajo su respiración. Rick permaneció sentado un rato más, mandíbula apretada, ojos fijos en la nada. Cuando finalmente se levantó, miró a Connor como si quisiera discutir, pero incluso él sabía que no había nada que luchar. Mi padre había dicho su verdad, ahora era inignorable. Los otros lo siguieron uno por uno, algunos no podían mirarme a los ojos, algunos ofrecieron asentimientos silenciosos, lástima o tal vez respeto, no pude decirlo. Pronto solo quedamos los tres. Connor cerró suavemente la carpeta y se aclaró la garganta. Habrá algo de papeleo, dijo con la voz más suave que antes. Pero todo está en orden, asentí, no sabía qué decir, qué podía decir. Dio una pequeña sonrisa genuina y nos dejó solos en la habitación. El silencio que siguió no fue del mismo tipo al que me había acostumbrado. Este silencio era pacífico, como si algo finalmente se hubiera asentado. Miré a él, todavía sosteniendo mi mano, todavía mirándome como si fuera la persona más fuerte del mundo, y tal vez en sus ojos lo era, pero él fue el que me salvó, quien llevó ese sobre como si fuera solo un trozo de papel. No
La verdad que reescribiría todo. Nos quedamos un poco más, no sé por qué, tal vez solo necesitaba tiempo, respirar, tal vez quería sentarme en la única habitación donde por primera vez en años sentí que pertenecía. Seguía escuchando la voz de papá en mi cabeza: estoy orgulloso de ti. 3 palabras que pensé que nunca escucharía, palabras que necesitaba más de lo que alguna vez admití. Pensé en todo lo que había cargado, años de silencio, de ser culpado, de ser borrado, y ahora no fui borrado, fui visto. Escuchado, recordado. Miré a Eli de nuevo. Gracias, susurré. Inclinó su cabeza porque por ser más valiente que yo, dije, por aferrarme a algo que importaba. Sonrió. Solo quería que lo escucharas y lo hice, no solo en el vídeo sino en el cambio que vino después, en la pieza que llenó la habitación una vez que todos los demás se fueron. Esa es la cosa sobre la verdad, no siempre llega cuando la quieres, pero cuando lo hace lo cambia todo. Así que no salí de esa habitación rota, salí sosteniendo la mano de mi hijo, con las palabras de mi padre aún resonando en mi pecho. Salí entera, y ese silencio finalmente significó algo. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te han dejado de lado, metro, es juzgado o hecho sentir como si tu voz no importara, solo debes saber esto: no eres invisible, y a veces la verdad lleva tiempo, pero saldrá a la luz si sentiste algo. Mientras escuchas, por favor dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Historias como esta solo llegan a las personas que más las necesitan cuando las ayudas a viajar. Y si quieres más historias reales, crudas y emotivas como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más que contar. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente amable y recuerda que tu voz importa.